decir? No, que rifé mi Play para venir acá. Rifamos la moto de mi papá, rifamos mi Play para venir acá. Rifó la Play, rifaste la Play. Y no tenemos ni entrada. Pero, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. ¡Esto Boca, loco! ¡Dale Boca! Y hoy en día vamos con la misma ilusión, que es la de entregarle a Boca o a la gente de Boca la séptima, que es lo que todos desean hace tanto tiempo, ¿no? Imagina esto, una noche caliente en América, todo contra ellos, un estadio que respira tensión, penales que tiemblan en las manos y un equipo que a pesar de ser un desastre en su propio país, camina con la frente en alto, hasta la última batalla continental. ¿Cómo puede un club que tropezó tanto en su liga transformarse en la pesadilla del Verdao y llegar a la final de la Libertadores? Esta es la épica de Boca en 2023, resistencia, destino y la crudeza de los penales. Quédate, porque lo que viene no es solo fútbol, es sufrimiento, orgullo y la historia de un equipo que tocó la gloria con las manos, pero terminó abrazado a la tristeza. Para entender la hazaña hay que volver un año atrás. En 2022, Boca salió campeón de la Liga Argentina con una remontada épica en el torneo y la benevolencia de su clásico rival. Además, salió campeón de la Copa de la Liga con un gran desempeño y para rectificar el gran momento de los bosteros, en la Supercopa Argentina golearon a Patronato. Era un buen momento del club Ceneice y ahora todas las miradas estaban apuntando a la séptima Libertadores. Copa que hasta hoy, 2025, se le ha sido esquiva a Boca, que desde su última coronación en 2007 lleva una racha de 18 años sin alzar la gloria. Boca por aquellos recientes años había sufrido eliminaciones duras. En 2020 lo goleó Santos 3-0, en 2021 Mineiro los eliminó en penales y en el ese entonces reciente 2022 una dolorosa eliminación en penales contra Corinthians en la Bombonera. La obsesión era clara y la ilusión no se hizo esperar en el año que sumando sus dígitos suman 7. Sí, 7. 2023 comenzó con el fichaje completo de Benedetto, la compra de Figal, la salida de Rossi y el debut del Chiquito Romero con Boca, uno de los principales héroes de esta historia. El debut de Boca en la Libertadores 2023 fue contra Mónagas, un partido aburrido que quedó 0-0. Semanas antes del debut ante Mónagas, Ibarra, el técnico bicampeón con Boca, sería despedido. La primera victoria de Boca vendría en la segunda fecha, donde tras 3 derrotas seguidas en el torneo local lograron remontarle épicamente en la Bombonera a Deportivo Pereira, con un golazo de Advíncula y al 90+9 un gol de Alan Varela. Este fue el primer partido dirigido en la Copa Libertadores con Boca de Miguel Almirón, técnico que a la postre con un fútbol de muy dudosa calidad y mucha efectividad en penales de sus jugadores lograrían llegar a la final de la Copa. En la tercera fecha le ganaron 2-0 a Colo-Colo en Chile, con un gol de Villa y Advíncula. Después atravesaron un pequeño bache donde perdieron el clásico con River, la cuarta fecha con Pereira y al inicio de junio un partido con Arsenal de Sarandí. Justo por esas semanas hubo una noticia que paralizó el mundo Boca, y es que Sebastián Villa sería condenado penalmente por agresión, y Boca tendría que echar a una de sus figuras. La quinta fecha le ganarían de local a Colo-Colo y en la última jornada golearían a Mónagas, tras una doble fecha ligera para el olvido, empatando 1-1 con Lanús de local y perdiendo 4-0 con Godoy Cruz. Después, Boca entraría en una gran racha de 7 partidos seguidos ganando en torneos argentinos. Sí, 7. La racha terminaría en los octavos de final de Libertadores contra Nacional de Uruguay. El primer partido en Montevideo lo empatarían 0-0 y en un partidazo 2-2 en la Bombonera, Boca se impondría en la tanda de penales. Este partido tendría un hype adicional, ya que el uruguayo Edinson Cavani había fichado por Boca Juniors. Su gran debut con el pesado número 10 en la Bombonera en una eliminatoria contra Nacional fue muy olvidable, pero venía fuera de ritmo y al final, aunque sufrió el partido, se logró clasificar a cuartos de final con Chiquito Romero siendo la figura en penales atajando 2 importantes cobros. Ahora vendrían los cuartos de final contra Racing. El partido de ida en la Bombonera quedó 0-0 y en el cilindro de Avellaneda Boca eliminaría a Racing por penales, siendo de nuevo la gran figura Chiquito Romero atajando 2 penales. El mes de septiembre fue irregular para Boca, 2 derrotas, 2 victorias, un empate y en el partido más importante del mes, el 28 de septiembre de 2023, jugaría la ida de las semifinales en la Bombonera ante Palmeiras, partido que quedó empatado sin goles.
Después el clásico en la Bombonera lo perderían 2-0 con River, pero ahora llegaría el partido realmente importante, ante el mejor equipo brasileño del momento, el rival temido que ninguno quería enfrentar, y mucho menos un partido de vuelta en Brasil. Palmeiras, que sin complicaciones empató en Buenos Aires, estaba listo para escribir la historia en el Allianz Parque. El partido comenzó con Boca pegando primero. El primer gol de Edinson Cavani en la Copa Libertadores con la camisa de Boca, en un partido que Boca estaba dominando. Marcos Rojo sería expulsar y 7 minutos después, sí, 7, Piqueres empataría el partido con un golazo. Y Boca, con el cuchillo entre los dientes, aguantaría los últimos 20 eternos minutos y llegamos al momento que define leyendas, una tanda de penales que se siente como un veredicto histórico. Ante Palmeiras, el gigante que muchos daban por favorito, Boca no jugó con brillo estético, jugó con corazón, aguantó, forzó la definición y contra todo pronóstico llevó la suerte a 12 pasos. Los penales no perdonan, pero a veces milagrosamente sonríen. Esa noche la Bombonera y los corazones ceneices explotaron. Eliminar a Palmeiras a punta de penales fue el acto que convirtió lo improbable en leyenda. Comienza pateando Cavani, lo erra. Después Chiquito, de nuevo gigante en los penales, le taparía el penal a Veiga. Valdés adelantaría para los ceneices y de nuevo Chiquito Romero, para patentar la ventaja, volvería a tapar otro penal. Todo seguiría igual para los dos, y en el quinto penal de la tanda, Paul Fernández abrazaría la gloria anotando el penal para clasificar a Boca a su 12ª final de la Copa Libertadores. El milagro a punta de tanda de penales se estaba cumpliendo. Mientras la Libertadores encendía esperanzas, la realidad doméstica zanjaba heridas. Boca, el único equipo no brasileño en tocar la final de Libertadores estos últimos 5 años, vivía dos realidades paralelas: el heroísmo internacional y la torpeza local. Después de la épica ante Palmeiras, la caída frente a Belgrano por 4-3 recordó que el equipo seguía siendo humano, vulnerable, capaz de la gloria y la derrota en cuestión de días. Esa dualidad alimentó la narrativa, un club que a pesar de todo se volvió un gladiador continental por pura voluntad, a tal punto que aquel Boca no clasificó a la segunda fase de la Copa de la Liga, quedándose en el puesto séptimo, y en la tabla anual, a final de año, quedaron sextos, asegurando el cupo a la Copa Sudamericana 2024. Si querían disputar la Copa Libertadores 2024, tenían que sí o sí campeonar, ya sea en la Copa Argentina o en la deseada por todos Copa Libertadores. Cada triunfo costaba y cada paso hacia la final dejaba huellas, expulsiones, lesiones, malas decisiones y lo más peligroso, la fatiga emocional. Los jugadores empezaron a cargar la historia sobre sus espaldas, arremetidas en los últimos minutos y momentos de brillo individual que parecían arrancados de un guión. La hinchada empujaba, la prensa se rompía entre la crítica y el apoyo. Todo por fin convergía en una noche que iba a decidirlo todo. La final de la Copa Libertadores 2023 se disputó el sábado 4 de noviembre en el imponente Estadio Maracaná de Río de Janeiro contra el Fluminense de Brasil. El historial entre ambos equipos está marcado por una pareja rivalidad. Todo comenzó en las semifinales de la Libertadores 2008. Boca aquel momento era el vigente campeón de la Libertadores y se enfrentó ante un histórico plantel del Flu que venía de ganar la Copa de Brasil, y ese año llegó a la final de la Copa Libertadores, que la perdería contra Liga de Quito de local en penales, y al año siguiente sería finalista de la Copa Sudamericana, volviendo a perder una final de local contra Liga de Quito. Bueno, aquí las semifinales fueron reñidas. En la ida, en la Bombonera, empataron 2-2 con doblete de Riquelme, y en la vuelta en Brasil, a pesar de comenzar ganando Boca, sería remontado perdiendo 3-1 y quedando eliminado a manos de un virgen de copas internacionales hasta ese momento, un Fluminense de Río de Janeiro. En 2012, Boca lograría vengarse. En fase de grupo se vieron las caras. En la Bombonera ganó 2-1 Fluminense y en el Maracaná Boca le ganaría 2-0 al Flu. Después en cuartos de final se enfrentarían. En la Bombonera ganó 1-0 Boca y en Brasil comenzaría ganando Fluminense. Y al minuto 90 Boca lo empataría épicamente, clasificando a semifinales de la Libertadores 2012. Aquella edición el club azul y oro llegaría a la final, que la perdería contra Corinthians. Ahora volviendo a 2023, aquel 4 de noviembre Fluminense venía con la mochila de haber eliminado a Internacional en semifinales, Olimpia cuartos de final y Argentinos Juniors en octavos. Mientras Boca, como ya lo habíamos mencionado, con la mochila pesada de haber eliminado épicamente a Palmeiras en Brasil, a Racing en el cilindro y a Nacional en la Bombonera. Aquel partido Boca salió con Chiquito Romero en portería, Cafúncula y Fabra de laterales, Figal y Valentini de defensas, Medina, Paul Fernández, X Fernández y Barco en el mediocampo, y Merentiel y Cavani en la delantera, y como entrenador el asesino de la redonda, Jorge Almirón. Mientras para Fluminense, Fabio en portería, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo y Marcelo en defensa, André, Martinelli, Ganso, Queno y un Arias en el mediocampo, y como delantero Don Germán Cano. Y como entrenador el grandísimo Diniz.
En el primer tiempo Fluminense fue superior, mientras un Boca replegado estaba esperando alguna oportunidad, que de hecho la tuvo, con un remate de Merentiel y un pase atrás de Cavani cuando podía definir. Al 36 el goleador de la Copa sería presente. Con 35 años, Cano definiría de excelente manera para adelantar a Fluminense. En el segundo tiempo, Boca obligado se tuvo que plantar de otra manera y comenzó a coger el protagonismo del partido, mientras Fluminense se había apagado. Al minuto 71, Cafúncula pondría las tablas en el marcador con este señor golazo. Al minuto 78 saldría Cavani, que tuvo una pésima final. También salió Valentín Barco, que no pudo mostrarse mucho, para que entre Benedetto y Langoni. Después del empate de Boca hubo un fuerte remate de Merentiel que salió desviado. En la última del partido, una gran oportunidad para Fluminense en un despiste de la defensa de Boca que terminaron desaprovechando. Ya en tiempos extras, al minuto 99, Kennedy marcaría un gol que quedaría grabado en la historia del Flu. Kennedy, que ya estaba amonestado, salió a festejar con la barra del Fluminense, por lo que Roldán le sacaría su segunda amarilla, con la que saldría expulsado. La situación era favorable para Boca, era empatar el partido con uno más y rezar para que en tanda de penales Chiquito Romero se haga gigante de nuevo. Al minuto 106 estaría revisando un posible penal para Boca, que al final no se convalidó, y entre las discusiones con el árbitro y jugadores de Fluminense, Fabra haría una estupidez, tirando un manotazo a Nino que simularía perfectamente para que Fabra saldría expulsado de una forma sumamente innecesaria en el partido más importante de Boca en los últimos 6 años. En el segundo tiempo extra, ya con un expulsado para cada uno y el marcador intacto con un 2-1 para Fluminense, Boca, con más pasión que razón, comenzó a atacar más y pelotear a Fluminense. Un Fluminense que estaba intentando aguantar el partido y a ver si se podía hacer algo en una contra con John Arias. Al 113 vendría la ocasión más clara de estos últimos 15 minutos. Guga casi anota el tercero de la noche, pero el Salvador Palo le seguía dando la oportunidad a Boca para empatar el partido. Boca tuvo la última de la noche que Fluminense, con lo poco que le quedaba, logró aguantar y al cielo del Maracaná alzar su primera Copa Libertadores. Y Boca, de forma muy desilusionante y dolorosa, sellaría su sexto subcampeonato de la Copa Libertadores. Así terminó esta historia, no con la redención que soñamos, sino con la belleza amarga de haber llegado pese a todo. Boca 2023 será recordado como el equipo que, siendo torpe en casa, logró lo inmenso afuera, como el único no brasileño que llegó a la final de la Libertadores en lo que llevamos de esta década 2020, como la hinchada que creyó hasta el final, como la tanda de penales que todavía retumba en las noches. Es una historia de orgullo herido, de valentía mal pagada y de la certeza de que en el fútbol el drama siempre encuentra su lugar. Que alguien encienda la luz, la función terminó, pero la épica quedó para siempre. Este partido hasta ahora ha sido el último partido de Boca en fases finales de la Libertadores, ya que para 2024 no logró clasificarse a la Copa Libertadores y le tocó jugar la Copa Sudamericana aquel año, donde saldría eliminado a manos de Cruzeiro en penales, y este año 2025, en la segunda ronda de clasificación para la fase de grupos de la Libertadores, quedó eliminado bochornosamente contra Alianza Lima en penales en la Bombonera. A día de hoy, 4 de noviembre de 2025, se cumplen 2 años de aquella dolorosa final para los bosteros. En la tabla anual, Boca se ubica en el segundo puesto con 4 puntos sobre River Plate, teniendo ya casi que asegurada su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, a falta de un superclásico en la Bombonera, una última jornada de liga contra Tigres y de las rondas eliminatorias de la Copa de la Liga. ¿Será que Boca puede lograr volver a hacer un milagro en la Copa? ¿Será 2026 el año de la ilusión o otra decepcionante eliminación en el camino? Muchas gracias por ver el video, yo soy Salaego y hasta la próxima.